de pie. Una iglesia de pie. El Espíritu Santo, ya tengo, no sé si 3 o 4 viernes que el Señor me ha tenido en Hechos, el capítulo de Hechos, estudiando, y Dios me ha hablado, ¿verdad? Y sobre aspectos del libro de Hechos, principalmente sobre la iglesia. Así que esta lección vamos a hallar en el libro de Hechos. Vamos a ver la cita por ahí. ¿Sí miran ahí? Sí. Y estaban todos atónitos, es el capítulo 2, el versículo 2 en adelante. Y estaban todos atónitos y perplejos, o sea, sorprendidos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que esto es lo que dijo el apóstol Pedro después de ese momento. Como introducción quiero decirle que la vez pasada nosotros afirmamos que somos la iglesia de Cristo y que la ciencia, Satanás, el mundo han tratado de definirnos y decir que nosotros somos una comunidad, decir que nosotros somos una identidad, que nosotros somos una organización, que nosotros somos un organismo vivo. Yo les decía la semana pasada que aunque cupiéramos dentro de eso, no somos eso. Así es como nos define el mundo. Pero en realidad somos más que eso. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo empoderada, gloriosa, y somos la solución a la necesidad de la gente, porque nosotros somos los que vamos a llevarle el evangelio a ellos. La respuesta no la tiene la ciencia, por más que le busque la ciencia, no la tiene. No la tienen los psicólogos, las instituciones como las cárceles, no pueden, ellos saben que no tienen el poder de cambiar a una gente, no tienen el poder de transformar a nadie. Entonces, ¿quiénes los únicos que pueden lograr esto? Es la iglesia a través del evangelio. Y nosotros tenemos que salir allá. Estamos aquí, sí, nos reunimos aquí, pero allá es donde salimos nosotros, allá es donde está la necesidad, allá le hablamos a nuestros amigos. Yo les comparto a mis compañeros de trabajo y digo, yo estoy sembrando una semilla. Y les platico y si no me hacen plática, no me preguntan ellos, les pongo música, les pongo alabanza, predicaciones. Y si ellos no me preguntan, yo les digo, bueno, sería una buena pregunta, y les hago una pregunta, esta sería una buena pregunta. Y se quedan pensando ellos y empiezo a testificarles de Cristo. Porque para eso soy de iglesia. Dios me llamó a testificar, a decirle al mundo que tiene necesidad, Dios no los va a cambiar. Una identidad no lo va a cambiar, una comunidad, eso no lo va a cambiar, lo va a cambiar la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero Dios llamó a la iglesia, le decía la semana pasada que aunque Dios nos habla de muchas maneras, Dios nos mandó a nosotros, a los ángeles, a predicar este evangelio. Porque a Felipe le dice el ángel, ve y acércate a ese carro, no le dijo yo voy a hacerlo, no, fue y le dijo ve y acércate a ese carro, porque a nosotros nos corresponde. Entonces le decía la semana pasada que la iglesia fue llamada a esto, y que la iglesia no es una comunidad como nos quieren decir, porque una comunidad puede ser cualquier grupo de personas. Sin el Espíritu Santo, por ejemplo, escucha usted que la comunidad LGBT, no sé qué más, cuántas siglas, ¿verdad? Y luego la comunidad, esto es un grupo de personas. Nosotros no somos solo un grupo de personas, porque los Alcohólicos Anónimos son una comunidad, pero en realidad ellos no tienen lo que nosotros tenemos.
quizá a través de terapias puedan ayudar a la gente a que tomen ciertas decisiones, pero allí con ellos no hay transformación. Allí con ellos no hay una vida salvada, porque ellos no tienen el evangelio que nosotros. Sí, les ayuda a ser mejores personas, qué bueno, pero en realidad hasta ahí llega. Y el evangelio que nosotros predicamos es poderoso, no solamente transforma a la gente, no solamente transforma su vida, su corazón, su familia, su hogar, sino que son salvos por la eternidad. Son salvos. Entonces, no somos lo que el diablo intenta decir, que somos un grupito, que somos una comunidad, que somos una religión, que somos una organización, que somos una denominación. No somos una denominación. Somos miles y millones que pertenecemos al cuerpo de Cristo, con dones, con ministerio, con cosas poderosas. La iglesia que estamos estudiando, la iglesia primitiva que somos nosotros, la iglesia, ellos vivían el poder del Espíritu Santo todos los días. No eran 2 horas el sábado o el domingo, no eran 2 horas el jueves. Todos los días ellos miraban milagros como los que acabamos de contar, como los que nosotros pasamos. Todos los días. Esto es la iglesia, hermanos. Verdaderamente esto es la iglesia. Una comunidad no puede parar ni decir lo que nosotros decimos. ¿Verdad? No pueden ellos. ¿Por qué? Porque ellos no predican un Dios como usted y como yo. Ellos no predican a Jesús. Ellos tienen otro tipo de enseñanzas. Ellos enseñan otras cosas. Sí, son buenas personas, son buena gente, o lo que usted quiera agregarle, pero ellos no pueden decir: tenemos un Dios que murió por nosotros y que está vivo. Y nosotros sí. Y testificamos de los milagros continuos, como Dios mira por nosotros y como Dios provee para nuestras vidas. Esa es la introducción. Primer punto, los burladores. Porque dice la Biblia: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Había 2 grupos de espectadores reunidos en ese día. El primero de esos grupos se sorprendieron, dijeron, ellos sí le dieron valor a lo que estaba pasando. Dijeron: ¿qué es esto que está pasando? Ellos están hablando en nuestras lenguas maternas. Aquí vemos cretenses, persas, medos, creo que también, y árabes, y empieza a decir todas las diferentes razas que había. Y este grupo sí le estaba dando la importancia a lo que estaba pasando. Y decían ellos: ¿qué está sucediendo? ¿Qué quiere decir esto? Y la gente se tiene que tomar ese tiempo, ¿verdad? Decir: ¿qué es esto que los hermanos predican? ¿Qué es esto que dicen? Esa lengua que ellos hablan, ¿de dónde viene? Se tienen que hacer preguntas, el mundo, que los ponga a reflexionar, porque por medio de eso ellos pueden hallar respuestas para su vida, para su familia y para la eternidad. La gente tiene que tomar con seriedad el mensaje de la iglesia de Cristo. Pero había otro grupo, el que la Biblia menciona, y este otro grupo, dice la Reina Valera: más otros. Y los otros eran los que se burlaban. Estos otros decían: están llenos de mosto. Dice la versión inglés: de vino nuevo. Porque el vino nuevo es el que emborrachaba más. Así que imagínense algunos, ¿verdad? Si algunos de ustedes tomaron o miraron a alguien tomar, ¿verdad? Que los borrachos andan abrazándose, se toman mucho cariño mientras están muy platicadores, etc. Y como que ellos miraban ciertos síntomas que no los podían relacionar, no los podían entender, porque no había con qué relacionarlos. Y ellos burlándose decían: estos están borrachos. Estos están borrachos, porque era la manera en que ellos podían entender. No hallaban otra explicación a lo que sus ojos estaban mirando, y los oían que hablaban en otras lenguas. Y bueno, entonces siempre va a haber gente así. Va a haber un grupo que va a tomar con seriedad las cosas del Señor, pero va a haber otro grupo que se va a burlar. ¿A poco si eres hermano? A ver, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo?
¿verdad? Que hay gente que se va a querer burlar de nosotros, hay gente que dice, ay, ¿a poco soy muy hermanito? Nos vamos a topar con gente que nos va a querer quitar valor, restar valor, hacernos mirar chiquitos. Va a haber esa gente, va a haber burladores, así lo llama la Biblia. El segundo punto, este es el segundo punto, poniéndose en pie. Porque Pedro, entonces, dice la Biblia, poniéndose en pie con los 11. Pedro no se puso en pie solo, Pedro posiblemente estaba sentado. Recuerden que tenían 10 días orando cuando pasó este suceso del Espíritu Santo, que fueron llenos. A lo mejor ya no podían estar hincados, o posiblemente estaban hincados en este momento. La Biblia no dice cómo estaban, pero sí dice que cuando fueron llenos estaban sentados. A lo mejor posiblemente todavía estaban sentados. Entonces, cuando estos hombres llegan y uno dice, ¿qué es esto? Otros se están burlando. Pedro se levanta, dice la Biblia, se pone en pie con los 11. Les decía yo que siempre va a haber gente que va a tratar de restarle valor a la gloria de Dios. Va a haber gente que siempre le va a querer quitar el valor a las cosas sagradas. Va a haber gente que va a decir, ¿para qué vas ahí? Estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué oras a un amigo imaginario? ¿Has visto tú a Jesús? Desde que está viniendo, yo oía que mi abuelo decía, no ha llegado. Siempre va a haber gente que le va a querer quitar gloria a Dios, que le va a querer restar gloria a Dios, que no le va a dar valor a las cosas sagradas. Les decía yo que siempre va a existir esta gente. Cuando Pedro sucede esto, que unos se están cuestionando qué es esto y los otros están burlando, Pedro se levanta. Se pone de pie. ¿Por qué se pone de pie Pedro? Porque precisamente el Señor llenó a la iglesia, llenó a los discípulos del Espíritu Santo para que prediquemos, para que nos paremos, nos levantemos simbólicamente, literalmente nos levantemos, nos empoderemos, nos llenemos de valor para predicar este evangelio. Porque muchos es verdad que somos tímidos, muchos somos cohibidos, muchos el diablo nos trata de intimidar, pero llega el momento en que viene el Espíritu Santo y nos llenamos de un coraje santo y decimos, ya está bueno que el diablo esté burlando de nosotros. Y la iglesia tiene que levantarse, así como Pedro dice que poniéndose en pie con los 11. Se levantaron los 11. ¿Por qué se levantaron? Porque dijeron ellos, por ahí no va la cosa. En otro tiempo Pedro se había escondido. Pedro cuando llevaban a Jesús, dice la Biblia que se estaba quitando el frío en una alumbrada y que dijo alguien, una mujer, ¿tú andabas con él? No, dijo, yo ni lo conozco. Yo ni lo conozco. Pero ahora no. Los 11 también, los demás que andan con el Señor también, ninguno se apareció, excepto Juan. Pero los demás todos no estaban. Pero ahora ya estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora ellos habían mirado a Jesús resucitado. Ahora ellos tenían un valor. Y ahora no se callaron. Dijeron, no vamos a permitir esto. Se levantaron porque la iglesia tiene que tener un momento que diga la iglesia, hasta aquí. Ya estamos cansados de estar viviendo este tipo de vida cristiana. Ya estamos cansados de vivir dentro de las 4 paredes y no salir para afuera a hablar del perdido. Ya estamos cansados de solamente servicio dentro del templo y no sacar a la iglesia del templo y llevarla a las calles. Donde está necesidad. Tiene que haber un momento en que la iglesia se levante espiritualmente. La iglesia de Phoenix, para no irme tan lejos, la iglesia de Phoenix tiene que levantar aquí. ¿Por qué se tiene que levantar la iglesia de Phoenix? Porque somos el cuerpo de Cristo. Por eso. ¿Por qué? Porque si usted mira la televisora, dice que la comunidad de no sé qué,
desfilan sin vergüenza y sin pena. Y nosotros callados. Nosotros no decimos nada, sí, lo decimos las cuatro paredes, pero pocas congregaciones se levantan y dicen, ¿saben qué? Vamos a unirnos la iglesia de Cristo en este lugar, más allá de denominaciones. Más allá de los rótulos que tenemos en los templos, vamos a unirnos y vamos a salir a la calle. Vamos a caminar nosotros también, a proclamar que somos de Cristo. Y se levantan otros grupos, ¿verdad? Algunos con encomiendas negativas. Yo he mirado ahí, ¿verdad? Por señalar alguna parte, por la gran avenida, he mirado gente con pancartas, con mensajes racistas. ¿Y dónde está la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo está aquí con un propósito. Dios lo tiene a usted y a mí aquí con un propósito. No se menosprecie, no se sienta menos. Es que yo no hablo inglés, créame que Dios lo va a levantar. Aquí lo que necesita es poder del Espíritu Santo. Que usted y yo hablemos, que usted y yo nos levantemos, que salgamos a la calle, que digamos, yo soy la iglesia de Cristo. Dios me ha dado poder para orar por ti. Yo no dudo que Dios pueda hacer muchas cosas como las que vemos ahorita. A lo mejor algún día el gobernador tenemos una oportunidad de tener aquí y orar por él y que él mire un milagro y se convierta a Cristo. ¿Por qué no? Servimos un Dios de poder. Él pone y quita reyes. ¿Por qué no? Pero la iglesia se tiene que levantar. Pedro se levantó. ¿Por qué? Porque era necesario. Por eso se levantó Pedro. Porque había gente que se estaba burlando. Había gente que no le estaba dando el valor a lo que estaba sucediendo. Era serio lo que estaba sucediendo. Era poderoso, era profético, era glorioso, era el cielo en la tierra. Y aquello burlándose. Entonces la iglesia está aquí ¿para qué? Para levantarse, para conducir a la gente que no sabe, para corregirlos, para enseñarlos, para instruirnos, dice la Biblia, en justicia. Para esto está la iglesia. Pero si nosotros estamos callados, si nosotros no nos levantamos, si nosotros no salimos a la calle, va a haber otros que se van a levantar, como eso que le mencionaba, ¿verdad? Que se levantan sin pena y allá van caminando pidiendo derechos que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y la iglesia seriecita, de lejos contemplando, como Pedro cuando llama a Jesús, de lejos. Pero cuando la iglesia se decide y se pare, van a pasar cosas poderosas, porque Jesús se va a mover. Jesús va a hacer cosas gloriosas. Y yo no dudo que en cualquier momento Dios levante un hombre, ¿verdad?, con valor, y que empiece a hacer cosas que nos van a dejar sorprendidos y otros nos vamos a animar. Y vamos a decir, yo también le voy a entrar. Dice la Biblia que cuando Pedro se levantó y que Pedro les va a explicar esto que le voy a explicar ahorita, yo estoy casi seguro que todavía otros están hablando en lengua, porque dice que ellos estaban atónitos, o sea, ellos seguían mirando ciertas cosas que estaban pasando. Entonces cuando Pedro se levanta, hay otros que están orando. Hay otros que están hablando en lenguas, otros que están llorando porque están experimentando este poder sobrenatural. Lo que le quiero decir con esto es que hay un momento para orar y otro para levantarlos. Lo he dicho, lo voy a decir, se va a oír fuerte, pero es la verdad. No serviría de mucho si yo me la paso hincado y no salgo para afuera a testificar. No serviría de mucho si yo aprendo mucho de la Biblia y no salgo afuera a hablar de alguien de Cristo. No serviría de mucho. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para hablar en lenguas, hay un tiempo de comunión con Dios, porque de ahí obtenemos ese poder. Pero hay un momento que dice el Señor, párate, levántate, es tiempo de que tú le digas a la gente, yo voy a estar contigo, pero tú habla. Porque dice el capítulo 3, y abriendo Pedro su boca, en otras palabras, este evangelio funciona cuando usted y yo abrimos la boca, pero si estamos callados no va a pasar nada.
No va a haber nada sobrenatural. Dios está desesperado, Jesús está desesperado por vernos a nosotros que le creemos, que estamos en movimiento. Cuando usted se levante y diga, Señor, yo voy a ir allí. No sé qué va a pasar, no sé qué vas a hacer, pero yo voy en tu nombre. ¿Qué es cáncer? No importa, yo sé en quién he creído. Yo les testificaba a los hermanos Montoya que en una ocasión me mandaron a orar por un hombre que le estaban, cuando yo llegué, la hija estaba ordenando el féretro. El hombre estaba por ser desconectado. Los doctores estaban afuera, las enfermeras, monitoreando, y cuando llegamos nosotros, Dios me puso en el corazón que le preguntara al hombre que moviera su dedo. Y yo le digo al hombre, Señor, yo sé que usted me está oyendo, por favor. Yo vengo a orar por usted, para que Dios haga un milagro. Hágame saber que usted me está oyendo, mueva un dedo. Y el hombre movió un dedo. Y dije yo, aquí va a ser algo Dios. Y entonces, apenas había empezado, clamé al Señor, Señor, y empecé a orar. Cuando de pronto las enfermeras corrieron y nos tiraban casi a tres. Don José, ¿me escucha? Empezaron a decirle. A los días me habló la persona esa, o más bien yo le hablé a la persona esa para saber qué había pasado. Me dice, no, mi tío aquí anda ya. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Es un Dios de poder. Para Él no es imposible. El asunto, hermanos, no estriba en Dios, estriba en nosotros. Que miremos la mano de Dios moverse, que la gente se convierta. No depende de Dios, depende de nosotros. Porque cuando nosotros nos levantamos, Dios se mueve con nosotros. O no dice así, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Así dice la palabra de Dios. Cuando usted y yo nos movemos, se mueve la gloria de Dios junto con nosotros. Cuando usted va y ora por alguien, oh, allí está Él. Allí hay ángeles, allí hay un movimiento espiritual, allí hay gloria, allí hay unción. No importa que parezca que esté solo en un lugar, hablándole a una sola persona, ahí está Dios. Yo le he hablado a la gente en el trabajo, me he encontrado gente y he orado por ellos y me han dicho, ay, no sabes la carga que traía. Y cuando tú oraste, ellos no lo entienden. Yo sé, yo sé quién es, yo sé lo que está pasando, pero la iglesia tiene que pararse. Nosotros tenemos que pararnos bien parados en las cosas de Dios. Bien parados tenemos que estar, esa debe ser nuestra postura. Tercer punto. Alzando la voz. Dice que Pedro, levantándose con los 11, alzó su voz. ¿Por qué alzó su voz Pedro? Porque este evangelio no se predica despacito. Bueno, en China dicen que tienen que evangelizar despacito porque el gobierno los persigue. Pero estamos en Estados Unidos, donde hay gente que pelea derechos que son constitucionales, pero que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Por eso el apóstol dice que ellos, ¿verdad?, se levantan y no les da vergüenza. No les da vergüenza. Dice que la gloria de ellos debe ser de vergüenza, pero no les da vergüenza a la gente. Y nosotros que tenemos un evangelio, a veces nos da vergüenza predicarlo, a veces nos da pena hablarle a alguien, pero este evangelio debe predicarse en sentido figurado y literalmente de voz en cuello, en los lugares que nos presten, con micrófono y sin micrófono, en un templo y afuera del templo, aquí y en la calle también les predico yo. En mi trabajo, mi esposa es testigo que no estoy inventando. Si ando en la calle, yo oro por la gente que anda allá. Eso no me detiene. No necesito un micrófono ni un púlpito. Tengo la calle para mí. Ahí nadie me pide una credencial. Ahí yo voy y les predico y oro por la gente. Y los he mirado yo, ¿verdad?, llorar. Los he mirado transformados. A muchos quizás yo no los puedo traer a este lugar o llevar a un templo. Pero yo sé que Dios está en control de la situación.
alzó su voz Pedro, porque Pedro tenía un mensaje que dar, porque Pedro tenía que ser claro en lo que estaba enseñando, en lo que estaba predicando, estaba poniendo los cimientos, el fundamento, y tenía que explicar lo que realmente estaba sucediendo, qué era lo que Dios estaba haciendo. Dios hizo una parte, pero a Pedro le tocaba, ¿verdad?, bajo la dirección del Espíritu Santo, explicarles qué era realmente lo que estaba pasando, qué era realmente lo que estaba aconteciendo. Y alzó su voz porque eran miles y tenían que escuchar, no había micrófonos como ahora. Y tenían que escuchar todos, era necesario, era importante que escucharan, es importante, amigos, hermanos, que la gente escuche. Este mensaje tiene que llegar lejos. De otra manera, ¿cómo va el Espíritu Santo a convencer a la gente? Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos que predicar este evangelio. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dice él. ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Este evangelio tenemos nosotros que predicarlo, que oiga la gente. Aunque lo diga ya, hermano, los tiene cansados con eso. Otra vez, ¿qué importa? Decirles. Yo cada vez que les hablo a mis compañeros, yo lo primero que me viene en mi corazón es, tengo que sembrarles una semilla. Tengo que dejarles algo que no los deje quietos, que en la noche los levante, algo que los ponga de rodillas, algo que cuando venga una situación se acuerden que yo les dije algo. No estoy yo que saqué mi trabajo. Yo siempre he dicho que soy como los encubiertos, soy un pintor encubierto. Yo voy a hablarles de Cristo. A mí me pagan, claro, para hacer mi trabajo y lo hago, pero mientras hago les pongo alabanzas, les pongo predicaciones, les hablo de Cristo, les toco un tema y ellos lo escuchan y ellos me hacen preguntas. Y si no me hacen preguntas, les digo que yo se las hago, porque yo estoy sembrando una semilla. Y la semilla que estoy sembrando es poderosa, me cambió a mí. Puede cambiar al que sea. Esta semilla es gloriosa, pero se tiene que predicar en donde se pueda, en parques, en calles. No tiene que ser una célula. Qué bueno si la tiene, pero hay gente que no la tiene. Aquí y afuera, en las calles, en donde se pueda, en donde haya la manera, en donde se presente una necesidad. Yo he orado por gente que les ha dado convulsiones. No me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, que se tuercen en la calle. Y la gente se ha quedado asombrada lo que Dios ha hecho. Ellos, un día, les cuento este testimonio porque por lo que estoy hablando. Un día estoy en mi trabajo yo y en ese tiempo trabajaban unas compañeras y las miré yo que estaban en un pasillo y estaban así agachadas y me gritaron, hermano, venga, ayúdenos. Y yo me tapaba la pared, miraba a ellas, pero no miraba qué estaba pasando y me apresuré y miré, era un muchacho que estaba hincado llorando. ¿Qué pasa? Pues se le había muerto un familiar y estaba, entonces dije, bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? A mí no me da vergüenza esto. Le digo yo ahí, vamos orando, ¿qué les parece? Vamos a hacer una oración. Si Dios, ¿verdad?, quiere intervenir levantando a ese muchacho que está muerto, no sé dónde está, Dios lo va a hacer. Pero yo siento hacer una oración por él, porque yo lo miro muy mal a este muchacho. Hicimos una oración, y sí, la persona que pues ya estaba muerta, ¿va? Pero él se sintió con tanta paz. Y el Espíritu Santo me habló ese día. Y me dijo, ustedes son la respuesta. Ellos no saben qué hacer. En medio de una situación, de un problema, ellos no saben a dónde recurrir, pero ustedes son la iglesia, me dijo el Espíritu Santo. Ustedes tienen la respuesta. Eso somos nosotros, pero tenemos que hablar, tenemos que testificar, tenemos que levantar la voz con autoridad y decir, hey, eso no está bien. Tú no me puedes decir que lo incorrecto ahora es correcto. Eso no va así, la Biblia no dice así. Porque la gente sigue lo que sea, fábulas, dice el apóstol Pablo. Cosas que no te edifican, sacan ideas. Pero ¿qué dice la Biblia?
Y nosotros sabemos qué dice la Biblia, tenemos la palabra de Dios, sabemos lo que es correcto, sabemos lo que no es correcto. Nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos que pararnos con esa autoridad y decirle a la gente, hey, aquí dice así, aquí dice así. Pero es que yo no creo en la Biblia. Bueno, ese es problema tuyo. Si no quieres creer, ese es asunto tuyo. Pero aquí dice, aquí tarde que temprano tenemos que enfrentarnos con esta realidad. Porque yo me he topado con gente, ahí en mi trabajo. No, es que yo tengo mi religión y yo creo así. Bueno, es que tú crees así. Pero la palabra de Dios dice así, no es como yo creo, es lo que dice la Biblia. ¿En qué está fundamentada tu fe? Último punto. Ese no es el último punto. No, escribí mal. Sí. Bueno, el último punto es el mensaje de Pedro. Acuérdense que el primer punto fue los burladores. El segundo punto fue que se pusieron en pie. El tercer punto fue alzando la voz. Este es el cuarto, el mensaje de Pedro. Porque dice la Biblia, les habló diciendo. Primero Pedro les aclaró que no estaban ebrios. Fue lo primero que Pedro aclaró. Dijo, estos no están ebrios como ustedes suponen. La gente supone tantas cosas, ¿verdad? La gente supone y luego ahorita con el internet, que hay vida en otros planetas y que, bueno, ahorita está inundado el internet. He oído cada historia, cada fábula que se halla en el internet y se lleva a muchos jóvenes. No, a mí me han hecho preguntas como si es cierto que Caín era hijo de Adán, de Eva y de la serpiente. ¿De dónde sacan eso? Que sí, ¿verdad? Y te hacen ellos ciertas deducciones. Y si uno no está parado, sentado en la palabra, lo tambalea. Los jóvenes están siendo inundados con miles de mensajes antibíblicos en el internet, porque ellos navegan horas y horas. Y nosotros tenemos, amigos, hermanos, estar parados en la palabra, estar estudiando, porque nosotros somos los que nos vamos a parar y vamos a decir, hey, mijo, espérame, esta es la palabra de Dios. Y aquí dice que Pedro les habló diciendo, estos no están ebrios o no están llenos de mosto como ustedes suponen. Lo que pasa con esto, sé que acaban de tener, lo estoy parafraseando en palabras mías, lo que pasa con esto es que ellos acaban de tener, nosotros acabamos de tener una experiencia sobrenatural. Algo poderoso, vino el Señor Jesús con su Espíritu Santo y nos llenó. Y por eso ustedes nos escuchan que hablamos en otras lenguas como las que ustedes conocen, como su lengua materna. Nosotros no estudiamos en ninguna escuela de lenguaje, sino que esto viene del cielo, es una señal, porque así dice en Marcos 16:16. Y estas señales seguirán los que creen y en mi nombre hablarán, dice, nuevas lenguas. Es una señal. Esto es una señal. ¿Para quién? Para el mundo, para los que estamos en Cristo sabemos que es, pero para el mundo es una señal. El mundo, les decía